La Secretaría de Gobernación de México señala que 7 de cada 10 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que cruzaron a Estados Unidos de manera irregular por la frontera norte de México en los últimos meses utilizaron algún guía con un pago promedio de $4,559. Hay que recordar que en nuestro país transitan de forma irregular personas de al menos 108 nacionalidades y que, por supuesto, resultan más vulnerables a diversos tipos de delitos y violencias e incluso sus vidas están en constante riesgo. El caso que ilustra este fenómeno es el de la muerte de personas migrantes mexicanas, hondureñas y guatemaltecas en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, la semana pasada. Hablamos de 53 personas que ya habían cruzado la frontera internacional, que ya habían pagado un cruce irregular y que aún así fueron abandonadas y tratadas como mercancías, porque en realidad tanto el tráfico como la trata reducen al ser humano a una mera mercancía, a un bien intercambiable. Así nos explicamos que las y los migrantes sean extorsionados, vilipendiados, violados y utilizados como animales de carga porque las redes de tráfico venden paquetes que incluyen 2 o 3 intentos de cruce, de forma que cuando un migrante es presentado no dirá que fue víctima, sino que optará por la deportación con miras a intentar el cruce irregular otras 2 o 3 veces. Solo en 2019, el tráfico de migrantes obtuvo ganancias por $615 millones, pero ahora la cifra es mayor. Bueno, comencemos con el análisis, pero ahora vamos a iniciar con unos datos porque hay que recordar que se hicieron modificaciones a la ley de migración. Y con esto también se mencionan algunos cambios en artículos y también las penas para poderse aplicar, para que las personas dedicadas a la trata de personas, específicamente el traslado de migrantes, sean sancionados con mayor severidad. Las reformas a la ley de migración incluye el artículo 103, el cual establece que el delito de tráfico ilícito de personas lo cometen aquellos que faciliten el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras con el fin de obtener un beneficio directo o indirecto. Para los responsables se decretó una pena entre 10 y 30 años de prisión inconmutables, así como una multa también. Hay que mostrar otros datos si es sobre la trata de personas en todas las modalidades, pero particularmente el traslado ilegal de migrantes golpea sin duda alguna fuertemente a las familias guatemaltecas. En Guatemala conocemos a estos individuos con el nombre de coyotes y ahora podrán ser condenados hasta con 30 años de privación de libertad porque está establecido entonces en ley. Los coyotes se han transformado en verdaderos delincuentes que únicamente velan por sus ganancias económicas y no les importa la vida de sus clientes. Incluso han cambiado sus formas de operar ante la falta de demanda, utilizan buses, camiones y furgones sin importarles en nada la seguridad de las personas. Esto es importante destacarlo en este análisis, licenciado Clavería, porque tenemos una ley que es más dura, que establece penas mayores, porque antes era un máximo de 5 años de prisión. Y ahora tenemos multas que son mayores y que también tienen un agravante cuando son menores de edad y mujeres embarazadas. Pues mire, yo creo que lo que uno tiene que tener claro es que una ley por sí sola no resuelve el problema del coyotaje. El problema del coyotaje se va a resolver en la medida que la policía cumpla y haga su trabajo, en primer lugar. En segundo lugar, si somos capaces los guatemaltecos de crear mano de obra calificada, tecnificar a la población, generar inversión para que haya trabajo y que los guatemaltecos tengan una vida digna. Porque gran parte de los guatemaltecos que se van a Estados Unidos es porque aquí no tienen trabajo y entonces buscan una posibilidad en otro país, incluso en México. Por lo tanto, es muy complicado el tema migratorio resolverlo sobre la base de un incremento de la pena. No se resuelve de esa manera. Hay que cumplir con la otra parte social y económica para generar bienestar en la población más necesitada. Así es que son las causas entonces que originan al final pues que ellos busquen viajar de forma ilegal hacia Estados Unidos. Pero hablábamos un poco fuera de cámara, licenciado, sobre se aumentaron las penas, sí,
se tienen medidas, incluso no solo en Guatemala, sino en México, en Estados Unidos, para evitar que migrantes pasen ilegalmente, ¿no? Pero esto únicamente ha venido a afectar a los migrantes. Y usted me va a decir, ¿por qué? Si lo que se busca es sancionar y perseguir a los coyotes. El punto es que con cada medida drástica que se va estableciendo también, si no se hace efectiva la aplicación, ¿qué es lo que pasa? Los coyotes únicamente dicen, bueno, tengo mayor riesgo, le subo el precio al viaje ilegal entonces. ¿Y quién se ve afectado? El migrante, que tiene entonces que buscar más dinero para pagarle el coyote y que lo pueda trasladar hacia territorio norteamericano, porque sí se ha visto un aumento en los últimos 2 años, aumento considerable en el pago por el coyotaje. Sí, usted tiene absoluta razón, y eso es una realidad innegable. Por eso es que cuando usted empieza planteando el incremento, la ganancia que tiene el coyotaje en dinero es alta, porque efectivamente la gente busca esa posibilidad y no le importa quedarse sin absolutamente nada. Lo platicábamos, Andy, hace 2 días, que efectivamente hipotecan sus propiedades, terrenos, casas, y usted mencionó un caso en concreto. Y algunos otros sacan créditos fiduciarios o con usureros que les dan, que se lo prestan al 10% mensual. Mire, cometen barbaridades con los migrantes, y hay que plantearlo claramente, porque se le está haciendo mucho daño a la población más necesitada del país, que anda en busca de una oportunidad de tener mejor condiciones de vida y un trabajo. Exactamente. Hace varios años, cuando se tenía la presencia o este fenómeno de la migración irregular se presentaba mayormente en el país, veíamos que se cobraba 30,000, 40,000, 50,000, pero ahora son más de 100,000 quetzales los que una persona está pagando para que lo trasladen. Y el viaje no es seguro, hay peligros. Aparte de ello es que se le da de una vez al coyote o se le da una parte y luego en otro territorio se le termina de pagar, y si no, ¿qué hacen? Los tienen retenidos, porque se han relatado historias así, se han hecho las denuncias, las cuales también se les debería dar seguimiento, licenciado. Y a este punto quiero llegar para las conclusiones, es decir, el más afectado va a ser siempre el migrante, porque los coyotes siguen haciendo su dinero. Ellos siguen ganando mucha plata. Aquí, como usted muy bien lo plantea, es el migrante. Cuando el migrante, es más, hay momentos en que los propios coyotes se entregan a las personas, a estructuras criminales para el tema de explotación sexual, pornografía infantil, venta de órganos, explotación laboral y otros menesteres. Y la verdad es que aquí lo que hay que hacer es un esfuerzo coordinado también con México y trabajarlo fuertemente, porque la migración no se va a detener si no resolvemos el problema económico y social en que vive una gran parte de la sociedad. Si usted revisa las estadísticas de migración, la generalidad de los guatemaltecos que se van en busca de oportunidades son gente que no tienen recursos. Por lo tanto, tenemos que trabajar para generar oportunidades y invertir en el país, para que la gente tenga acceso a recursos. Lo primero que un país tiene que pensar es en su gente, Sandy. Eso es lo primero que hay que pensar. Primero el guatemalteco, segundo el guatemalteco y tercero el guatemalteco. Y aquí hay que apostarle a las clases populares y a la clase media. Esas son las conclusiones de este tercer análisis, la migración, el coyotaje. Quiero agradecer al licenciado Clavería por acompañarnos esta noche. Gracias por sus aportes también en estos 3 temas que son importantes para nuestro país. Vamos a ir ahora a una pausa, regresamos con noticias internacionales. Siga con nosotros.